Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Bueno, estamos en la semana 10, día 3, y vamos a estar platicando acerca de Hechos del 11 al 15. Iniciamos con una pequeña oración. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que uses mis labios, Señor, que canceles todo pensamiento mío y seas tú hablando por medio de mis labios. Te dejo este lugar, Espíritu Santo, esta transmisión es tuya. Toma lugar, Padre. Dice tú hablando por medio de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues podemos ver en Hechos 11 de lo que hablaban. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, o sea, nosotros, dice, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén y disputaba con él, los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y les platicó todo lo que vimos ayer, medio se los cuento. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vino un éxtasis, una visión, y es cuando ve todos aquellos animalitos que se supone que los judíos no pueden comer. Y entonces que tenía hambre y que el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y le dijo, Señor, es que no puedo. Le dice, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, y esto se hizo 3 veces. Y que el Espíritu Santo le dijo, ¿verdad? Que vendrían unos hombres a buscarlo y que fuera con ellos. Eso les platicó. Dice, y que había un hombre, ¿verdad? Que se llama... Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Qué hermoso cuando el Señor le habla a alguien, ¿verdad? Y le dice, ve y habla mi palabra para que sean salvos ellos y su familia completa. Qué preciosa labor esa cuando alguien llega y nos comienza a hablar la palabra del Señor. Cuando tú sientas esa sensación en tu corazón que empiezas a sentir carga por una persona, es porque el Señor tiene propósitos y no te desesperes. La verdad es que a veces sabemos corazoncitos más endurecidos. Yo recuerdo una compañerita, una amiguita de 6 años, teníamos 6 años y ella me compartía del Señor. Después en secundaria me volvía a compartir ella misma y así, hasta que en algún momento el Señor hizo la obra. Cuando tú sientes esa inquietud por compartirle la palabra a alguien es porque el Espíritu Santo te está motivando, porque quiere salvar a esa persona. Entonces dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bueno, recordemos que en los tiempos de la antigüedad, por ejemplo, cuando leemos el Nuevo Testamento, todas las promesas solamente eran para los judíos, para el pueblo elegido por Dios. Y todos los demás, nosotros veníamos siendo esos incircuncisos, esos que no éramos del pueblo de Dios. Pero gracias a Jesucristo, que también nos ha permitido a nosotros los gentiles ser salvos. O sea, nosotros al no ser pueblo de Israel veníamos siendo los gentiles. Gracias a que el Señor le habló a Pedro y Pedro fue obediente, llegó a los gentiles que somos nosotros.
Dice la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué importante cumplir nuestro llamado. Qué importante que aunque haya otros que no estén llevando la palabra, si el Señor nos llama a llevar la palabra, nosotros seamos obedientes, porque cuando nosotros somos obedientes, la mano del Señor está con nosotros. Y eso hace que, como dice aquí, ¿verdad?, gran número creyera y se convirtiera al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estamos, les recuerdo, leyendo Hechos 11 y lo vamos resumiendo un poquito, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo. Dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que desde ahí viene el que nosotros seamos llamados cristianos de Antioquía, ¿verdad? Aquí se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, a los seguidores de Cristo, que somos nosotros. Por eso siempre te digo que no se trata de una religión, sino de una relación con Jesús. Ser cristiano no significa una denominación de tal religión. Ser cristiano significa que tú tengas una relación con Cristo, que seas seguidor de Cristo. Bueno, y en el capítulo 12, ¿verdad?, nos habla, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Podemos ver aquí, ¿verdad?, que como ya antes un ángel había sacado a Pedro de la cárcel, ahora sí lo tenían bien resguardado. Ahora sí estaban aquí tratando de ponerlo, ¿verdad?, aprisionado para que no se les pudiera ir. Pues estaban entre muchos, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. ¿Se pueden imaginar al preso y los soldados ahí durmiendo juntos para que no se les fuera a escapar? Dice, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había visto una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Y cuando llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una mujer llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cuán maravilloso es el Señor, ¿verdad? Cuando tú eres obediente a Él, como lo estaba haciendo Pedro, que aunque lo rodearan y le pusieran guardias por dentro y por fuera, y le pusieran una puerta con candado y otra, si el Señor te quiere hacer libre, Él lo hace. Él es fiel. Y bueno, pues se fue de ahí, ¿verdad? Dice: luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Qué triste, ¿verdad?, tener un trabajo como este, que te lleve hasta la muerte. Bueno, dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Y ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pues así podemos ver cómo terminaron tanto Herodes, que había mandado a matar, ¿verdad?, a Jacobo, el hermano de Juan, y que había encerrado también a Pedro. Terminó muerto. Cuidado, ¿verdad?, cuando nos hacemos enemigos y nos dejamos ser usados por el enemigo, sin saber, ¿verdad?, que hay gente como ellos que estaban siendo guardados por el Señor. Bueno, dice: y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, y llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre a Marcos. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y eran varios, ¿verdad? Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Cirene y Saulo. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que ellos, al ya ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les podía hablar y les podía dar las indicaciones directamente, ¿verdad? En este caso, pues ya no tuvo que enviar un ángel, sino que el mismo Espíritu Santo les iba hablando, como nos habla ahora a ti y a mí. Pero ¿cuándo les habló? Cuando habían ayunado y orado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y también dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? ¿Quieres que te dé indicaciones? ¿Quieres que el Espíritu Santo te use? A veces es bueno venir al Señor en algún ayuno, algo que el Señor nos indique que hagamos y que estemos en constante oración, ¿verdad? Porque a veces podemos decir: ay, ¿por qué el Señor a mí no me habla? Porque nosotros también es necesario
que vengamos en oración para que se nos agudice el oído, porque tal vez si el Espíritu Santo nos habla, no podemos discernir su voz por falta de oración, ¿verdad? Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Wow. Como que abundaban los magos, ¿verdad? Los adivinos. Porque aquí nuevamente nos vuelve a mencionar que hallaron un falso profeta judío, que era un mago. ¿Se acuerdan que justo ayer leíamos acerca de otro hombre que también se hacía pasar como si fuera un hijo de Dios y que los tenía todos así bien convencidos, que se llamaba Simón, que decía que ejercía la magia en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria? Bueno, y ahora nos hablan de un mago falso, profeta judío. Eso es importante tener en cuenta, que él se hacía pasar por un profeta. Eso es que tenemos que tener nosotros nuestros sentidos siempre bien abiertos. Sigue habiendo profecía, sigue habiendo profetas. El Señor sigue hablándole a sus hijos y sigue dando profecía. Pero siempre es importante que si alguien te da una palabra profética, verdaderamente sea una confirmación de lo que el Espíritu Santo te está hablando, porque si a ti te habla el Espíritu Santo, lo que a esa persona le diga va a ser algo que o te va a confirmar lo que el Señor ya te ha hablado a ti, y que va a ir, nunca jamás va a ir en contra de la palabra de Dios esa palabra. O sea, no va a ser una palabra que te lleve a pecado, por ejemplo. Y que el Señor te va a estar dando versículos, rema, te va a estar confirmando esa palabra. Porque bueno, pues aquí dice, ¿verdad?, que había un judío profeta que realmente era un mago y que se hacía llamar Bar-Jesús. Y dice que estaba con el procónsul, que se llamaba Sergio Paulo, que era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía este mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Pero el Señor ya tenía propósitos para ese procónsul. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, si verdaderamente estamos en comunión con Él nos va a dar discernimiento de espíritu. Podrán venir algunos y decir que vienen en el nombre del Señor, porque la palabra lo dice. También vendrán lobos rapaces vestidos de oveja. Por eso es bien importante que leamos la Biblia. Por eso es bien importante que estemos constantemente buscando la palabra del Señor para que no seamos engañados. Y el Espíritu Santo nos va a dar ese discernimiento de espíritu para que cuando vengan aquellos impostores, nosotros los podamos reconocer, podamos ver las intenciones de su corazón o lo que está oculto detrás de ellos. Porque aquí ellos rápidamente discernieron que estaba todo lleno de engaño y de maldad, que se hacía llamar profeta judío. Bueno, y nos vamos a ir un poquito más adelante. Dice que después de esto,
Pablo y Bernabé pues se van para Antioquía. Y entonces empieza Pablo, ¿verdad? A dar una palabra, ¿verdad? Y le dicen lo siguiente, dicen, llegaron a Antioquía y entraron a una sinagoga en un día de reposo. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ya eran reconocidos, ¿verdad?, por ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo, no se los voy a leer todo, pero les empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Y después les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Es que ellos estaban predicando acerca de Jesús, ¿verdad? Dice: y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Pero se dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado aquel que cree. Entonces aquí podemos ver esto para nosotros, ¿verdad? Que si nosotros estuviéramos tratando de cumplir la ley, ¿verdad? Como pues a veces algunas personas se esfuerzan tanto por querer cumplir la ley a como viene en el Antiguo Testamento, pero ya no nos corresponde a nosotros, porque nosotros hemos sido justificados por medio de Jesús. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿De verdad nos podemos imaginar esto? Que se junte casi toda una ciudad para escuchar la palabra de Dios. Cuán maravilloso y asombroso es esto. Tal vez lo podemos leer solamente así, pero podemos ver a un Pablo hablando y predicando acerca de Jesús. Y podemos ver esa gran necesidad de conocer al Señor, de saber de Él, que les rogaron: por favor, vuélvenos a hablar del Señor. Vuélvenos a hablar del Señor. Y que cuando volvieron ahí, media ciudad se había reunido para escuchar la palabra. ¿Será que en los tiempos nuestros habrá tanta necesidad como en aquellos tiempos?
¿Será que si el Señor nos llama a empezar a compartir su palabra y disponemos nuestro corazón y le decimos al Espíritu Santo que nos use, será que no habrá también una multitud de personas con sed y con hambre del Señor, con necesidad de ser sanados, con necesidad de escuchar palabra de Dios? A todos nosotros que ya conocemos del Señor, nos corresponde ese trabajo, el mismo trabajo que estaba haciendo Pablo. Es el mismo trabajo que a nosotros nos corresponde hacer, llevar la palabra a aquellos que tienen necesidad de conocerla. Y me gozo mucho con esto, ¿verdad? Quizá el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que le desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y gloria a Dios, la verdad, por esas palabras, porque aunque a los judíos fue a los primeros que se les predicó el evangelio, pues realmente, gracias a que muchos de ellos no creyeron, es que a nosotros también se nos predicó. Aquí lo dice, ¿verdad? Dice, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, o sea, nosotros, los que no pertenecíamos al pueblo judío. Dice, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermosa palabra, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues muchas veces el enemigo, cuando el Señor te empieza a usar, cuando el Señor hace algo grande, va a querer venir con ataque. Eso ya lo sabemos, lo hemos estado leyendo todo este transcurso, ¿verdad? De la palabra, cómo ellos, Dios los usaba grandemente, luego venía ataque. Dios los usaba grandemente, venía ataque, pero siempre salían bien librados. Siempre el Señor obraba. Y lo más importante es, o una de las cosas más importantes es que no te puedan robar el gozo que el Señor te da. Que sepas y que tengas claro que aunque a veces vengan los ataques, el Señor se va a glorificar. Cada que tú y yo tenemos un ataque del enemigo, es un motivo más de glorificar al Señor, porque cuando nosotros confiamos en Él y oramos a Él, el Señor nos responde y nos respalda. Bueno, entonces dice que después aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por las manos de ellos señales y prodigios. Qué vaina, dice.
concediendo que se hiciese por manos de ellos señales y prodigios, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. La verdad es que tiempos tan bellos, pero a la vez tan difíciles. Pues constantemente el Espíritu Santo estaba usándolos y estaba haciendo señales y prodigios y milagros. Sin embargo, siempre también, ¿verdad?, el enemigo ahí, pues poniéndoles afrenta, pero todo Dios lo usaba para bien. Dice que se juntaron y los lanzaron para afrentarlos y apedrearlos. Uno no se esperaría que después de que Dios te use grandemente, te quieran apedrear, ¿verdad? Te quieran acabar. Y quiero decirte con mucha sinceridad que a veces así va a ser. O sea, a veces tú vas a compartir y de repente van a venir críticas. Pero no se las tomes en cuenta. Yo sé que a veces es difícil porque cuando uno está tratando de dar lo mejor para el Señor y de repente lo que escucha son puras críticas, pues no se siente así como que muy bonito. Pero después de todo el Señor está preparándonos, está haciéndonos más fuerte para que llegue el grado en que todos los comentarios no nos hagan nada, en que seamos como Pablo, ¿verdad? Que esté gozoso y contento sin importar lo que estén hablando de ti. Sin importar que en lugar de decirte, oye, muchas gracias, sea, ya aburres con esto. Lo importante es que sigamos, ¿verdad?, al Señor. Dice, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea, se movieron de ahí, pero no dejaban de predicar la palabra, no dejaban de servirle al Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, nunca había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Esto es importante. Pudimos ver cómo Pablo le habló duramente a quien estaba sirviéndole al demonio. Pero también pudo discernir a alguien que tenía fe para ser sanado. Dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Dónde? En los ojos. En los ojos. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Yo quiero decirte que cuando el Señor comience a usarte, si es que no te está usando ya grandemente, o comience a usarnos grandemente, el enemigo va a intentar comprarte por algún precio. Porque mira, si aquí Pablo y Bernabé
su corazón no hubiese sido fiel al Señor, pudieron haber agarrado las ofrendas y la gloria, los estaban haciendo pasar por dioses. Ellos bien pudieron haber, si su corazón fuera un corazón que no estuviera totalmente entregado al Señor, pudieron haberse doblado y haber dicho, sí, somos dioses. Sí, tomar la gloria para ellos. Pero no. El Señor sabía por qué los usaba, porque tenían un corazón limpio, ¿verdad? Porque dice que ellos, en lugar de recibir la gloria, muchas gracias, sí, hacemos bastantes milagros. No. Se rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente, lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. O sea, no le creyeron, no hicieron caso, ¿verdad? Lo que les estaba hablando de un Dios real, del Dios que formó los cielos y la tierra y que les daba lluvias y que les daba alimento en lugar de castigo. Pero dice que aún así ellos querían ofrecer sacrificio. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Otra vez, ¿qué hizo Pablo? Sanar un hombre que estaba cojo de nacimiento. ¿Y cuál fue su premio? Pues primero que el enemigo lo quisiera comprar, ¿verdad? Lo hago pasar por Dios a ver si cae. No cayó. Entonces, a apedrearlo hasta pensar que estaba muerto. Y lo arrastraron, ¿verdad? Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Nada lo detenía. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, que todas las cosas por las que ellos atravesaban. Y nosotros estamos en un país donde tenemos la libertad de poder expresarnos, de poder leer la palabra, de poder platicar de la palabra, de poder compartir acerca de la gracia, del favor de Dios, acerca de Jesús. Nosotros podemos hacer todo esto y muchas veces no queremos hacerlo ni siquiera con nuestros vecinos, a veces ni con nuestros amigos. A veces podemos tener amigos que, aunque no parezca, tienen gran necesidad del Señor. Y nosotros callados. Justo hoy esta tarde platicaba con una amiga acerca de hace muchos años que yo le dije al Señor, enséñame que la gente se está muriendo allá afuera sin conocerte y yo aquí cruzada de pies. Y poco después el Señor me lo mostró. Me llevó a orar por un hombre, por sanidad. Fue algo bien curioso porque el corazón lo tenía como un pico y se le acomodó. Pero no, el Señor no lo sanó, sino que murió.
Y yo recuerdo que estaba triste porque no lo había sanado, hasta que el Señor me mostró y me recordó aquella oración. Entonces pude entender que ese era el tiempo en el que Él iba a partir, pero iba a partir sin conocer de Jesús, sin salvación. Y justo para eso me llegó el Señor, para que Él recibiera a Jesús en su corazón, fuera salvo y partiera. ¿Cuántas personas no se estarán yendo sin conocer de Jesús mientras tú y yo permanecemos callados? Para nosotros es bastante fácil de alguna forma porque, pues la verdad, a veces qué ataques podemos tener. Que se levantan chismes en contra de nosotros, que se ponen las cosas difíciles en lo económico, que no menosprecio las cosas que podamos estar pasando. Sin embargo, hay países aún en esta actualidad donde es prohibido el evangelio, donde creen en Buda, donde creen en otros un montón de dioses. Hay países donde el evangelio es prohibido. Y hay quienes arriesgan sus vidas como lo hacían estos hombres. Esto parece que fuera algo del pasado. Pero tenemos que entender que no. Que aún en la actualidad hay muchos misioneros que han perdido la vida por llevar el evangelio. Que hay muchos misioneros que están arriesgándose para que otros puedan recibir salvación y reciben persecución como lo hacía Pablo. No es algo solamente del pasado. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Hacer nuestra parte. Si económicamente podemos y tenemos la posibilidad o la oportunidad de ayudar, ayudemos. Si tenemos de alguna forma pues la posibilidad de compartir la palabra, no necesitamos irnos tan lejos. De verdad no necesitamos ir a un país a arriesgar nuestra vida. Al hablarle a tu vecina, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, de escuela, a tus amigos, no estás arriesgando nada más que si acaso, que a lo mejor ellos digan, no, pues ya, pensamos diferente. Pero tal vez podrías estar ganando un alma para Cristo. Tal vez podrías estarle dando la palabra a alguien que ni siquiera sabemos que a lo mejor está a punto de perder la vida y que no iba a ser salvo. Pues no sabemos los tiempos de las personas, ¿verdad? Entonces también podemos orar por aquellos que sí están arriesgando su vida. Las oraciones son bien importantes. Bueno, y continuando con la lectura. Dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, ¿verdad? Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es lo que vamos de leer, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, para que nosotros, les pido una disculpa, traigo un poquito lastimada la garganta. Como a ellos les costó bastante. Sufrieron bastantes tribulaciones para que tú y yo podamos tener esta palabra aquí. Para que tú y yo podamos conocer del Señor. Y muchas veces teniendo esta palabra en nuestras manos, sin saber cuántos murieron para que nosotros la pudiéramos tener, la despreciamos. Y eso no hablando obviamente de Jesús, que fue el que dio su vida por nosotros. Pero a veces menospreciamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, y dice que entonces constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y después de esto dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Dice, y entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Reglas. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la versión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, la religiosidad es algo bien difícil de soltar. Es algo que a veces ya aún conociendo de Jesús, cuando traes religiosidad, a veces estás leyendo la Biblia, estás dando la palabra, estás orando, el Espíritu Santo está hablando y la religiosidad quiere permanecer ahí pegada, como en este caso, ¿verdad? Que tenían ellos estas reglas y querían hacer que aún los que no estaban bajo esta ley entraran bajo esta ley. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice aquí, ¿verdad?, que Pablo fue elegido para que los gentiles escucharan la palabra de Dios. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Que entendamos que no es por nuestras obras, que no es porque nosotros seamos muy buenos, sino que es por la gracia de Jesús. La verdad es que no es por cuanto ayunemos, no es por cuanto oremos, aunque podemos ver, ¿verdad?, que ellos ayunaban y oraban y el Espíritu Santo hablaba. Pero no es porque seamos, es que yo soy bien buena, o es que hago muchas cosas buenas, o es que ayudo mucho. Claro, es importante, pues la palabra de Dios dice que por nuestros frutos nos conocerán. Que si somos hijos de Él tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento en nuestro comportamiento, en cómo nos portamos con las demás personas, en cómo las tratamos. Se ve si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros o no. Pero la salvación, el que nosotros tengamos ese derecho a la vida eterna, solamente viene por Jesús. No hay otra forma de recibir salvación. Nosotros la recibimos por gracia. Nosotros no nos alcanzaría la vida entera para trabajar por la salvación. No nos alcanzaría. Pero Jesús nos la ha regalado. Por eso dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, que somos nosotros. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído,
y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos ya estaba escrito que en algún momento, ¿verdad? Cuando habla de que reedificaría el templo de David que estaba caído y repararía sus ruinas, está hablando de cuando Jesús se volvería a levantar. Porque acuérdense que cuando Jesús habla y dice que podría derribar el templo y volverlo a edificar en 3 días, hablaba de Él mismo. Así esta palabra hablaba de cuando Jesús resucitara, ¿verdad? Que nosotros, los que antes no teníamos derecho, que somos los gentiles, podríamos invocar su nombre, buscaríamos al Señor. Y eso es lo que nos sucede ahora, que nosotros tenemos ahora este derecho por la gracia del Señor Jesús. Dice, todo eso lo hizo conocer desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Es decir, pues recuerden que nosotros estamos leyendo toda la palabra completa, platicando de toda la palabra y vamos Antiguo Testamento y Nuevo. Y vamos conociendo toda la palabra, pero no significa que nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, los hombres lo de la circuncisión, que tengamos que hacer como todas esas cosas, sino que recordemos que el Señor nos dijo, ¿verdad? En su palabra, Jesús, pues que se resumía toda la ley en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor es lo principal que nosotros se nos tiene que ver, el amor al Señor. Y después dice, ¿verdad?, que nos mantengamos apartados de los ídolos. Esto sí, sigue vigente. Idolatría, que no tengamos imágenes, que no idolatremos, ¿verdad? Que lo primero sea Dios para nosotros, que nos apartemos de fornicación. Y recordemos que esta parte ahorita en la actualidad es bien difícil. ¿Por qué? Porque para todos los jovencitos, para todas las personas, esto es lo más común. Antes, en aquellos tiempos, era visto como un pecado, ahorita se ve como lo más común del mundo. Y después de eso nos habla de lo ahogado, ¿verdad? Que si comemos carne, que no se ahogue, sino que la sangre se deje correr. Y que tampoco comamos sangre, porque dice su palabra que en la sangre está la vida del animalito o de las personas, ¿verdad? Y después de esto nos dice, un poquito más adelante me voy a ir, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, voy a leer todo, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, como lo siguen haciendo los judíos hasta la fecha. Dice, pero entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Bersabás y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos a los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Quiere decir que con estas reglas que ellos estaban poniéndoles a ellos, realmente estaban teniendo un peso pesado sobre ellos. Realmente era una carga para ellos el que les dijeran, tienes que guardar toda la ley. Pero aquí dice, ¿verdad? Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que platicábamos ahorita, ¿verdad? Algunos tuvieron que exponer su vida para que nosotros nos llegara la palabra. Y dice: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis. Pasadlo bien. Es decir, a nosotros no nos tocó como los judíos, que tenían que llevar la ley estrictamente, porque la verdad es que tampoco ellos pudieron. Por eso vino Jesús y pagó por nosotros. Nosotros somos justificados por gracia. Entonces, me gusta esto que le dice, ¿verdad? Pasadlo bien. Porque muchas veces nosotros volvemos a Dios como un Dios lleno de reglas, lleno de juicio, lleno de, ay, todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y vivimos llenos de culpa. Y el Señor no quiere que vivamos con culpas tampoco. Dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y a Pablo y a Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Es decir, si a nosotros el Señor nos ha mandado algún grupito de personas, algunas personas, a hablarles, tal vez sea conveniente de pronto mandarles un mensajito, una llamada, y ver cómo están, cómo les está yendo, ¿verdad?, en el Señor. Si siguen en la fe o si se han debilitado. Y mejor aún, a veces el Señor nos da la oportunidad de volvernos a reunir con aquellas personas a las cuales les hemos compartido en algún momento la palabra, y volver a orar juntos. Bueno, pues yo quiero hacerte un llamado. Si nunca antes has aceptado a Jesús en tu corazón, y si quieres aceptarlo, repite conmigo estas palabras en voz alta. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que me perdones por todos mis pecados, por todo aquello que he hecho mal, por todas las veces que he despreciado tu palabra. Perdóname, Señor. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ese es el primer paso para seguir al Señor. De todo lo demás, no te preocupes. No te preocupes, porque el Señor estará a cargo. Él dice que nos ha dejado el Espíritu Santo, que Él nos enseñará conforme conviene. Incluso te va a enseñar a orar. Así que permíteme orar por ti. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que seas tú llenando a cada uno de tus hijos, Señor.
Cada persona que está escuchando esta palabra, si aún no han tenido un encuentro contigo, Espíritu Santo, yo te pido que se puedan encontrar contigo. Que no solamente sean bautizados en agua para arrepentimiento de pecados, sino que también hoy te puedan recibir, Espíritu Santo. Que puedan incluso llegar a sentir ese abrazo que tú les estás dando en este momento. Sabemos que tú, Espíritu Santo, como dice tu palabra, eres un caballero y no vas a entrar a nosotros a menos que nosotros te invitemos. Hoy quiero pedirte, Señor, por aquellas personas que nunca antes te han invitado a su corazón, por aquellas personas que han dudado de que tú aún sigues aquí. Y quiero pedirte que los llenes con tu presencia y con tu Espíritu Santo, que renueves sus fuerzas. También quiero orarte, Señor, por todos aquellos ataques del enemigo que pueda estar haciendo en contra de cada uno de nosotros. Padre, resguárdanos. Manda poner un vallado, Señor, alrededor nuestro de protección. Pues tu palabra dice que aun cuando Pedro iba a ser zarandeado, el enemigo tuvo que pedir permiso para que fuera zarandeado. Señor, yo te oro, Padre, que nos resguardes, que pongas ese vallado en nosotros, Señor. Padre, te oro también que si hay alguna persona con alguna enfermedad, que si hay alguna persona que se sienta mal físicamente, que ahorita tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre esa persona y quites todo dolor de cabeza, quites todo dolor de espalda, todo dolor de articulaciones, todo dolor de rodillas, todo dolor que se siente como si fuera un dolor de huesos, todo dolor en las articulaciones. Quita, Señor, toda enfermedad, todo resfriado. Sé tú, papito, en el nombre de Jesús declaramos sanidad en todo aquel que te está escuchando y que tiene algún dolor, Señor. Seas tú sanando. Aún, Señor, si hay alguna persona que no creyere en los milagros, sé tú haciendo un milagro el día de hoy. Haz un milagro en su vida, Señor, algo notorio, que ellos puedan creerte, que ellos puedan saber que tú, Espíritu Santo, estás ahí abrazándolos y llenándolos y llenándolos. Así que te pido más de tu presencia y más de tu Espíritu Santo. También te pido que traigas gozo y alegría, que toda tristeza, toda amargura, toda preocupación, todo estrés se va en este momento en el nombre de Jesús. Y declaramos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi amado Jesús. Padre, te damos gracias también por esta palabra y te pedimos que estas palabras entren a nuestro corazón y fructifiquen, que seamos tierra fértil, que se queden estas palabras en nosotros y que puedan dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Pues gracias por acompañarme con esta palabra. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.